Hablemos un poco de San Pío V, un fraile dominico que llegó a ser papa en el siglo XVI. Nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, el día 17 de enero de 1504. Sus padres eran muy piadosos, pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle los estudios. Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación, y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Más tarde será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañaran a Antonio y le ayudara a ser mejor. Y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religiosos de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia: maestro de novicios, superior de varios conventos, y muy pronto el sumo padre, el Papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos, el Papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión. Y él, viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos, y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso, pero para con los herejes demostraba su gran ciencia y sus dotes oratorias, y los iba confundiendo y alejando en los sitios a donde llegaba. El Papa, para premiarles sus valiosos servicios, y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la Iglesia católica en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el Papa Pío IV, San Carlos Borromeo le dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal, y lo eligieron, y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio Cislieri. Antes se acostumbraba que al posesionarse del cargo un nuevo pontífice, se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en darles ayuda a los pobres y a llevar remedios para los enfermos más necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado iba en procesión por Roma,
vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos papás le habían costeado a él los estudios, y lo llamó y lo nombró gobernador del castillo Sant'Angelo, que era el cuartel del Papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre, y comentaban que había llegado al más alto cargo en la Iglesia, siendo de una de las familias más pobres del país. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar y de mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando. Tenía 3 devociones preferidas: la Eucaristía, celebrada la misa con gran fervor, y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santo Sacramento; el rosario, que recomendaba a todos los que podía; y la Santísima Virgen, por la cual sentía una gran devoción y mucha confianza, y de quien obtuvo maravillosos favores. Las gentes comentaban admiradas: este sí que era el Papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde había sido nombrado, porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir a las ciudades y descuidaban la diócesis o la parroquia para la cual los habían nombrado. Prohibió la pornografía. Hizo perseguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atacaban a la gente en los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente los hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que él quería convertir a Roma en un monasterio, pero los amigos proclamaban que en 300 años no había habido un papa tan santo como él. Las gentes obedecían sus leyes porque le profesaban una gran veneración. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia, con los ojos fijos en la Santa Hostia, y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Promulgó y codificó un misal y la liturgia de las horas, o sea, los 150 salmos que los sacerdotes y muchos cristianos deben rezar, y que muchos cristianos sin tal obligación también rezan. Publicó también un catecismo universal. Dio gran importancia a la enseñanza de las doctrinas de Santo Tomás de Aquino en los seminarios, porque por no haber aprendido esas enseñanzas muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Los mahometanos amenazaban con invadir a toda Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía, destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban, y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en un pesebre para sus caballos. Ningún rey se atrevería a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, impulsó y buscó insistentemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta, organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra, y que el rey de España Felipe II de colaborar con todas sus naves de combate. Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión cristiana, y con su bendición los envió
a combatir en defensa de la religión, pues como puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria, que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros antes de zarpar. Todos oyeron misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y las gentes piadosas de Roma recorrían las calles descalzos, rezando el rosario para pedir la victoria. Los maometanos los esperaban en el mar lejano con 70 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados, 13.000 marineros y 43.000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por don Juan de Austria, hermano del rey de España, Felipe II. Los católicos eran muy inferiores en número a los maometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla. El día 7 de octubre de 1571 a mediodía, todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas, y por eso había algo que emplear muchas fuerzas remando. Y he aquí que de un momento a otro, misteriosamente, el viento cambió de dirección, y entonces los católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió El Quijote. Don Juan de Austria, con los suyos, atacó la nave capitana de los maometanos, donde estaba su supremo almirante Alí. Le dieron muerte a éste e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10.000 maometanos. De sus barcos fueron hundidos 111 y 117. Quedaron en poder los vencedores. 12.000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo las noticias tardaban mucho en llegar, y Lepanto quedaba muy lejos de Roma. Pero Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado: dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque hemos conseguido la victoria. Varios días después llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa en acción de gracias mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y que en las letanías se colocara esta oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de Auxiliadora fue este pontífice, nacido en un pueblecito llamado Bosco. Más tarde, un sacerdote llamado San Juan Bosco será el propagandista de la devoción a María Auxiliadora. Pío V murió el 1 de mayo
de 1572, a los 68 años de edad. Fue bautizado por el Papa Clemente X en 1672 y fue declarado santo por el Papa Clemente XI en 1712.